Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog, opiniones, calidades por show. En esta ocasión voy a hablar sobre un tema de actualidad por el 10º aniversario del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, el secuestro y caída de otros dos aviones, uno frente al Pentágono de los Estados Unidos y otro en un campo abierto cerca de Pittsburgh, Pensilvania. Las implicaciones, las causas y todo lo concerniente a un hecho que, quieran o no, cambió, sigue cambiando y cambiará la historia. Bueno, en antecedente histórico entonces, podemos decir de que en la época 2001, en los Estados Unidos de América estaba recuperándose económicamente luego de una pequeña recesión causada en Asia y que venía con un crecimiento económico prolongado luego de la caída del comunismo a principios de los 90. A la opinión pública nadie se iba a imaginar estos hechos. Y era un martes 11 de septiembre del año 2001, a las 8:46 de la mañana, los aviones fueron secuestrados y derribados. No estoy diciendo la canción Torres Gemelas de Delfín Quispe, por si acaso, o otro efecto del 9/11. Sino que, pónganse a recordar, ¿qué estaban haciendo ustedes ese martes 11 de septiembre de 2001? En mi caso, yo estaba en el Centro Educativo de la Moderna, en el edificio de la secundaria. Estábamos ensayando para el cambio de abanderado. En esa época todos estábamos haciendo las columnas y todo, y era en la mañana, casi las 9 de la mañana, en que vemos conmoción y toda la gente se emociona, se preocupa, y justo estábamos subiendo y nos entraron al salón de video a mi curso, a 6º grado. Entramos y vimos en el salón de video que en un televisor que estaba la CNN y a principio se decía un accidente aéreo. Esta era la versión oficial, un accidente aéreo en que un Boeing 767 se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Cuando luego, al rato, aparece otro avión que se derribó. Esto ya suena sospechoso, pero otro accidente aéreo. Y la gente estaba muy preocupada. Y luego nos quedamos como media hora, vimos como literalmente cayeron así. Y estaba próximo a cumplir los 12 años y eso por supuesto tenía una preocupación tremenda. ¿Qué íbamos a hacer? Yo no tenía mucho conocimiento de todas las conspiraciones y situaciones y otros objetivos geopolíticos que había, pero estaba preocupado. Y luego en las noticias, al regresar, todos los canales estaban conectados, y ahí se fue descubriendo la tela de los otros aviones, y en la noche fue que se dio el discurso que dijeron que fueron terroristas, y ese día los Estados Unidos se conmocionó. Se suspendió el béisbol, se suspendió las bolsas de valores. Fue un nuevo Pearl Harbor para ellos. Pero prácticamente, esa mañana los aviones salieron, unos Boeing, desde Boston. Voy a decir la versión oficial, luego las versiones contradictorias. Salieron los aviones. Infiltrados terroristas de la organización Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden fueron tapiñados entre los pasajeros y en el aire sometieron a las azafatas, a los pilotos, y tomaron control de las naves. Dos de ellos se dirigieron hacia las Torres Gemelas y se dirigieron hacia la Torre Norte y hacia la Torre Sur, en directa dirección, y como una lanza atravesaron toda la estructura. Perfecto. Murieron los que estaban ahí. En cuestión de menos de una hora, ambos edificios, por el hierro fundido, cayeron. La Torre Norte y la Torre Sur, dejando una gran explosión de nubes tóxicas y de humo que
provocó que otro edificio de 7 pisos se derribara y toda la zona no pudiera existir habitante alguno o rastro, denominándose la zona C. Paralelamente, otro avión había sido secuestrado y fue lanzado cerca del Pentágono, que se vio el Pentágono, que es donde están las bases de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de las operaciones militares, los altos mandos están ubicados ahí. Mientras que un cuarto avión iba a ir al Congreso de los Estados Unidos, pero fue por los pasajeros interceptados y se hizo de que cayera en un campo abierto en Pittsburgh. Conmocionó el país, como les digo. Los Estados Unidos de América pocas veces había recibido un atentado en su propio territorio, remontándonos a la guerra de 1812 que tuvo contra Gran Bretaña, luchando por la independencia, después de su independencia, las otras guerras que tuvieron contra México en 1848, pero de ahí remontarnos, la agresión de Pearl Harbor, es verdad, fue en Hawái, pero dentro del territorio de los Estados Unidos eso fue grave, conmoción. En ese momento todo el mundo se opó bajo la administración de George Walker Bush, que por sí, desde el principio, tuvo polémicas y tuvo detractores, pero en ese momento no era que eras republicano o demócrata, eras americano, eras estadounidense. Y con esto se lanzó la proclama, "We're going to fight to the terrorism, it's a war against the terrorism, against Al-Qaeda, against Saddam Hussein who has weapons, massive destruction, and nuclear weapons." ¿Cómo se dijo en esa época? Inmediatamente hubo una proclama que se dijo que Al-Qaeda era el responsable como parte de la yihad o la guerra santa que tenían los musulmanes en contra del mundo occidental por el apoyo a Israel y por la intromisión de los Estados Unidos en la vida de los países árabes y haber occidentalizado monarquías despóticas en la península arábiga. Y las investigaciones siguen que fue Osama Bin Laden y Al-Qaeda, que estaban ocultos en Afganistán. Afganistán, un país del Medio Oriente, pariente del Turquestán, que luego de la independencia de Gran Bretaña tuvo un rey, pero fue abdicado, luego vinieron los soviéticos, luego los talibanes, y ahí vino la invasión. Y luego, a 2 años después, en la guerra contra el terrorismo, iban contra un viejo amigo, Saddam Hussein. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que en algunos casos no ha terminado, ya es de que no conocido. Pero tiene una validez total estas teorías, ¿no? Hay muchos críticos de ellas. Uno por los hechos fácticos y otro por los motivos que llevaron el antes y después de estos atentados. Entre los hechos se dice de que cómo se pudo vulnerar a la llamada gran fuerza y potencia mundial que son los Estados Unidos de América, a organizaciones que supuestamente son infalibles como la CIA y el FBI, aunque aquí entre nos, la CIA ha tenido fracasos tras fracasos en las últimas décadas. Que cómo los altos mandos militares no pudieron saber esto y controlar. Cómo no pudieron detectar en el radar de los pasaportes falsos. También de que en el hecho mismo del derrumbe del edificio, ¿cómo pudo existir la capacidad de pilotos sin mucha experiencia de manejar un Boeing y de llevarlo directamente a las torres, estrellarlos en el centro con una precisión y que este choque fundiera tanto las bases del edificio que no concuerda con el efecto de la caída que tuvo el edificio, que tuvo a un modo de implosión controlada, sección por sección colocados desde debajo, más no como una caída deliberada del edificio.
Esas son algunas dudas. Otra sobre la interferencia de las telecomunicaciones, que si no se deja utilizar celulares, ¿cómo pudo haber comunicación de celulares y de otros teléfonos? Y también hay otras dudas respecto a los motivos, que hubo gente dentro de la misma organización que supo de los atentados, pero no hizo nada, que fue una irresponsabilidad y negligencia de la administración estadounidense. Puede ser. ¿O será que a propósito los altos mandos hicieron mutis de estas advertencias que hicieron funcionarios de seguridad? Puede ser. ¿Con qué motivo? Veamos lo que pasó después del atentado. En este famoso War Against the Terrorism, dicho por Donald Rumsfeld, ministro de Defensa, y mi secretario de Seguridad, luego Colin Powell, ministro de Defensa, y Condoleezza Rice, la ministra de los Estados Unidos, se llevó a cabo la famosa invasión a Irak, a Saddam Hussein, por las armas de destrucción masiva. ¿Y en qué medida eso? Hubo crisis económica en los Estados Unidos, es cierto, que cayó en la recesión mundial, es cierto, pero que fue una excusa para potenciar los negocios de las constructoras, también es cierto. Como he dicho en otros videos, la guerra es una buena forma de salir de una crisis económica. La búsqueda de nuevos territorios, contratos petroleros de constructores, mercenarios, mueve la economía. Tal es el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y se encontraron las armas de destrucción masiva? No, señores. Hipocresía internacional, porque Saddam Hussein, desde 1979, sabían qué clase de tipero era. Pero no, como era el chiche el tonto útil en la lucha en contra del ayatollah Ruhollah Khomeini, antiimperialista declarado, apoyado en armas de destrucción masiva y de químicas frente a Irán. Sabían en 1990 quién era Saddam Hussein y no hicieron nada durante los años 90. Pero qué casualidad que ahora sí lo hayan hecho. Afganistán. Sabían el régimen talibán, atentatorio a los derechos humanos, discriminatorio contra las mujeres, pero no hicieron nada. También tenemos el negocio de las seguridades y la designación de medidas que coartan las libertades individuales en pos de la national security. Esa trillada frase, for protecting the national security of all Americans, we're going to restrict some individual rights. O sea, vamos a llegar a un 1984 también, pues bajo esa medida, con un gran ojo que controle todo, pues. Pero me estaban diciendo, Manuel, parece que has visto muchos sci-fi, has visto mucho 1984, te has juntado con izquierdistas, con antiimperialistas. No, o sea, no es que sea un antiestadounidense, pero hay que ver prácticamente ciertos hechos de la política internacional también. Y en el mero hecho de los atentados, reitero, el pueblo de los Estados Unidos no es culpable de nada de esto. Es una tragedia que los golpeó. El pueblo estadounidense y todos los que estaban trabajando allí fueron víctimas de esta monstruosidad, que haya sido planeada o que haya sido liderada o que haya sido un truco. Fue una monstruosidad, porque por ningún motivo se pudo haber atentado contra vidas humanas, sean árabes, sean cristianas, sean estadounidenses, sean pakistaníes. Y yo creo en la teoría de la bandera enemiga, de que esto fue en realidad un contubernio, que se usó el nombre de Al Qaeda, de los terroristas, para un entrenamiento hecho por las fuerzas de los Estados Unidos para realizar este atentado y así conseguir una excusa para manejar los negocios que implicaban una guerra. Y me remito al ejemplo del incendio del Reichstag en 1933. En esa época Adolf Hitler, canciller de Alemania recientemente elegido, debía
estar en un régimen que aún era democrático, la República de Weimar. Pero sorpresa, en enero de 1933 el Reichstag, o Parlamento alemán, fue consumido por las llamas, fue incendiado. Se buscó un chivo expiatorio y se detuvo a unos macedonios y a unos búlgaros que eran, para pena de ellos, miembros del Partido Comunista. Entonces se dijo que el incendio fue organizado por los comunistas, que todo fue culpa de los comunistas, y que por este caso, para defender las libertades individuales, el canciller debía de adquirir poderes plenos para salvaguardar la seguridad nacional. Y desde ese momento Adolf Hitler se convirtió en un dictador, restringiendo libertades individuales bajo el régimen del positivismo. Pero ojo, que la Alemania se haya convertido en un régimen nazi no quiere decir de que nunca se haya terminado la República de Weimar. Hasta el final fue la República de Weimar. Y luego se descubrió de que el incendio no fue provocado por comunistas búlgaros, sino que fue obra de nazis que se tomaron el nombre, se disfrazaron de comunistas para culpar a los comunistas. O sea, eso es lo que se conoce como bandera enemiga. Tú usas la bandera de tu enemigo para acusar a tu enemigo de que provocó un acto que en realidad fue culpa tuya, pero que hiciste que le echaran la culpa a tu enemigo para que tu enemigo se desprestigiara. Eso creo que es la causa fundamental. Motivos políticos, económicos, no es una excusa en la lucha de las religiones. Que George Bush haya buscado un discurso protestante, eso es otra cosa. Pero yo creo de que debe haber una nueva investigación independiente para acabar de una vez con esas teorías de la conspiración de que si fue, que no fue. Yo creo que debe existir esa teoría para reconocer si es que de verdad fue un atentado de cadena o fue algo planeado. Porque como da las evidencias, yo no confío en el informe oficial del gobierno de los Estados Unidos de América. Y hay muchas evidencias valederas de que tuvo fines ocultos y de que fue una operación de bandera enemiga. Las consecuencias del mundo no ha vuelto a ser igual desde ese 11 de septiembre. Ya el turismo no es igual, ya las libertades se han restringido con ese pretexto de la muletilla de la guerra contra el terrorismo. Es verdad, ha existido terrorismo, pero se ha sido un cheque en blanco para incursiones en otros países. ¿Que lo merecían? ¿Que no lo merecían? Puede ser. Pero el mismo pueblo americano también está en un estado de zozobra, en un estado de histeria. Se incrementó el uso de las armas, los posteriores asesinatos con ellas, y hubo una fuerte discriminación hacia las personas de origen árabe o de religión musulmana, que ellos tampoco tienen la culpa de que se los haya usado o de que ellos hayan sido culpables. No tienen la culpa. Un fuerte estado de discriminación. Y si no apoyabas a los Estados Unidos, es considerado un régimen aupador de terroristas, protector, falto de libertades. Puede ser, pero hay que recordar, ahora con estos sucesos de Gaddafi, de que la política internacional siempre se ha manejado con una dualidad. Eres bueno si es que me sirves, eres malo si no me sirves, aunque seas el peor. Y ojo, también han habido otros casos de que otros imperios han sido crueles. El imperio soviético, reitero, la invasión sobre Hungría en 1956, sobre Checoslovaquia en 1968, la intervención en Afganistán en 1979, la lucha fratricida entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el Katanga en 1961. ¿Y qué hemos aprendido? Nada, señor. En Ecuador también ha dejado repercusiones en memoria de los 13 compatriotas que murieron allá, de todos los que murieron, de los que fueron afectados. El turismo no va a ser igual. Ahora vienen estos requisitos turísticos que ya son el colmo de que, por favor, sáquese todo. Una pobre mujer enseñó una vez, sáquese la camisa, el sostén y todo, pero si qué va a ser terrorista. No puedes llevar frutas, no puedes llevar bolsas, no puedes llevar plástico, no puedes llevar cuchillos, no puedes llevar nada. Que está una histeria colectiva. Que la imposición de cámaras en todos lados, que los microchips, que en nombre de la seguridad nacional
violar todos los procedimientos y luego las torturas a los supuestos terroristas en la prisión de Guantánamo, que violan la Convención de Ginebra. Aquí viene una ponderación de principios. En nombre de ser los salvadores del mundo, atentar contra libertades individuales, pero me dirán, los terroristas no respetan libertades individuales. Pero ¿quién es uno para considerar a uno terrorista y no presunción de terrorista? Y no es que sea protector de terroristas, porque mira, si un terrorista mata a tu familia, tú vas a querer por cualquier medio. Es subjetivo. Solo les digo de que la búsqueda de la justicia y la paz no nos puede hacer perder el objetivo y ser justicieros y convertirnos peor cada año de las personas que estamos intentando capturar. El 11 de septiembre debe ser un evento que enseña la historia que todo tiene un límite. Algunos lo consideran el inicio del debacle del imperio norteamericano. La historia lo juzgará si es verdad o si no es verdad. Pero les digo, a mí me deja muchas dudas la versión oficial. Bueno, es un tema polémico, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, espero que haya la discusión. Y les agradezco por todos sus saludos y dedico este capítulo a mi querida abuelita Maedi, que en su cumpleaños le mando un saludo y una felicitación. A todos mis seguidores, nos vemos en Opiniones Calidad de Exportación.